Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de esta nueva temporada de Seres Genéricos. Mi nombre es Diego Rojas, soy periodista. Estoy a mi lado con Bastián Cataldo, abogado, y con Luciano Caracciolo, ¿cómo se pronuncia? Oficialmente, Caracciolo. pero lo Caracciolo. pronuncié dos veces, de todas maneras. Estudiante de filosofía. Por favor, aplauso del público. Es el problema de ser italiano. Sí, de hecho iba a poner ahí un acento, una pequeña acotación. Lo he buscado en el traductor Google ¿Ya? y se pronuncia Caracciolo. Cara, Mira la weá, mira el... ¿Cómo están, muchachos? Ridículo. ¿Cómo Mira, está la a semana? propósito de esa estupidez, no sé si te has dado el tiempo de buscar de dónde viene tu apellido. Sí. Igual es bien elitista la wea. Sí, o sea, el mío, en mi caso, era de Rojas por una localidad de España. Ya. Así. ¿Cachai? Eso. Yo busqué el de nosotros dos. Que el mío, aunque no parezca El mío no. es italiano también. El mío no, porque es español la wea. Ya. Llegó con la... Los españoles conquistaron Italia en el siglo de oro español, no se sabe mucho eso. Yo Datazo. creo que no es un Datazo. tema para conversar en este... Un tema en bastante esta barroco. instancia. Y la cuestión es que busqué el mío y la primera vez que se menciona es como en un texto del año 1000 más o menos. O sea que de esa época existe. Y es de la baja nobleza. O sea, éramos Kuma. O sea, como Kuma. New Rich. Y Caracciolo, o Caracciolo, era de la alta nobleza italiana. Ah, ya. ¿Sí? Este weón es más bacán. Tu po, weón te weón. oprimía a ti. Sí, Una weón, wea no, así. yo era el Tú ciervo. querías así. ser como ellos. Sí, ese Como culiao. buena aventura de... Sí, weón. Pero Pero ese quería hacer como para iniciar el programa. Está bien, Sí. me parece. Sí, en todo caso somos mestizos todos, el mío ¿Mm? segundo es Sí, troncoso. pues si yo soy ¿Verdad? Machuca, el segundo Sí, es bueno. Machuca, esa weá es como azteca, siento yo. O sea, no sé, ese no lo he averiguado, pero donde más hay apellidos Machuca es en México. ¿En serio? Y puta, es una teoría mía, pero México era como el reino mexica, po, Sí, po, ¿cachai? Y ¿verdad? Machuca, Tiene un sentido. par de vocales de diferencia, nomás. Soy Sí, po, quizá un heredero, weón, de toponímico. Tenochtitlán, weón. El rey legítimo. Está acá El con rey nosotros. legítimo de México, weón. Bueno, muchachos, tenemos un programa bastante nutrido de temas. No hubo tanta agenda política esta semana como la semana pasada. Que bueno, ahí repasamos un poco a Milei. En un piloto que quedará en el misterio. Y Algún en día lo en los publicaremos. anales. Algún día quizás repetimos la pauta o bueno, quizás no. Entonces, hoy día, bueno, es una fecha marcada de simbolismo para, yo creo que todos los que nos identificamos con la izquierda, en el sentido de que hace 6 años se dio, bueno, comenzaba la revolución de octubre, o la revuelta, o el estallido. Igual ha envejecido como de una manera bien confusa y turbulenta. Hoy día como se habla de octubrismo también, del estallido, ¿cómo era, Toña? Delincuencial. Del estallido delictual, ¿cachai? La narrativa como que se ha ido polarizando también como todo un poco en esta época. Entonces igual yo creo que sería un buen punto de partida recordar cómo nosotros vivimos y cómo recordamos ese día. Yo en mi caso era estudiante de periodismo, previo a una pandemia también, nadie sabía que iba a venir una pandemia después. Entonces como que el Chile de octubre del 2019 era muy distinto al que tenemos hoy día. No sé cómo lo recuerdan ustedes. Sí, a mí me llama la atención y quizás ahí quiero tirarle la pelota a Luciano del hecho de que es difícil catalogar esa situación. Hay gente que podría llamarlo como incluso un descontento civil, ¿cachai? Porque no sé si una revolución, un estallido, parece que la palabra igual queda corta o imprecisa, porque quizás el mismo hecho fue impreciso porque no tenía... Era simplemente una queja masiva, por así decirlo. Claro, era una manifestación del descontento masivo, de cierta Claro. manera. Por eso es como un descontento civil en el fondo. Yo ¿no? me acuerdo Hay- que alguna vez alguien me habló de como una ruptura como, no sé si constitucional, no sé, ahí tú también como que... Es que según yo no hubo un quiebre institucional nunca. Y tampoco hubo un discurso claro también. No, po, no, si al final se catalizó hacia una nueva constitución, pero fueron como pancartas o manifestaciones que tampoco eran tan masivas el tema de una nueva constitución. Claro. ¿Cachai? Como que se catalizó por ahí y se canalizó esa como fuerza que había en las calles hacia allá, pero al final la gente lo que pedía era como medidas un poquito más concretas quizás. Y que igual yo siento que el gobierno de Boric recoge un poco gran parte o algunas de las grandes demandas como mayor dignidad en el trabajo. No sé, hoy día tenemos la ley de 40 horas, el aumento del sueldo mínimo. Hay como cositas que se agarraron de esa lucha como y que fueron bien recibidas. Ahora, ¿qué pasa si viene un gobierno de derecha? Que ve el estallido social como una
no sé, como un desastre, una debacle, Es que como, esa es la como, como los orcos, como dijo Camila Flores, que quemaron Chile, y todas esas como frases como muy comunes que se escuchan hoy en día. Es que para mí el hecho fue como un poco acéfalo, po. O sea, la circunstancia como que a priori uno podría muy superficialmente decir que sí, pues lo que se buscaba era como una ampliación de los derechos sociales. Pero en la práctica siento que hubieron grupos, partidos, dirigentes, activistas, etcétera, convencionales después incluso, que se atribuían una interpretación más o menos oficial de lo que fue como octubre, ¿cachai? Y los meses siguientes. Pero no deja de ser una lucha interpretativa del hecho mismo, no sé qué pensáis de eso. Sí, me tomo a lo primero que estaban hablando sobre cómo conceptualizar ese periodo, que es complejo, pero creo que cada concepto que utilizaron, sea quiebre, sea revuelta, sea revolución, tiene un lugar propio, pero habría que fijarlo bien dentro de qué espacio cada concepto habría que determinarlo, que utilizarlo. Por ejemplo, yo veo donde podría ser bien utilizado el término revolución, que suena fuerte, tal vez no en el ámbito social, en un ámbito sistémico de cómo funciona la democracia en Chile, el sistema político o el modelo económico, pero sí tal vez hubo una cierta revolución en el ámbito ideológico, en que hubo cambios de discurso, hubo reflexiones profundas sobre militancias que algunas personas venían trayendo desde antes y que de octubre en adelante tomaron otro vuelco, se dieron distintas análisis o perspectivas que pusieron en quiebre, y tal vez la noción de quiebre puede ser bien introducida en determinados discursos. Entonces, de ahí en adelante lo que sucede con Chile y no solo en Chile, fue una cadena de acontecimientos sociales que ocurrieron alrededor del mundo. Recuerdo que en el centro de África también había mucho movimiento social. Haití venía con 6 meses de Ecuador venía con revueltas, claro. México creo que también se activó como... Sí, yo tengo un recuerdo como bien latente cuando empieza ya como las clases remotas y tenías que... A mí me hizo clases Mauricio Weibel y él contaba que para el 18 de octubre del 2019 él estaba en México. Y en México él estaba dando una charla en una universidad y decía como... Es que en Chile tenemos como una democracia súper estable y somos como un país muy estable y todo. Y de repente como que la gente como que empieza a poner cara. Yo no se da cuenta y atrás había una tele, ¿cachai? Que estaba mostrando las noticias internacionales de la cagada que estaba a cabo. Entonces fue como, bueno, hasta ahora, ¿cachai? Y como que todos se cagaron de la risa. Pero claro, marca como yo hablé de la palabra quiebre porque marca una especie como de antes y después, de cierta manera, en esta pseudoestabilidad en la que estábamos desde los 90. Estabilidad que en verdad era como por encima, porque ya teníamos desde el 2005 los mochilazos, del 2005 al 2012 la revolución pingüina, ¿cachai? Entre medio y más adelante manifestaciones contra la AFP. Entonces hubo como todo un cúmulo de demandas que como que de cierta manera hicieron como... El topo de la historia. Como erupción ese día. Y al final... Claro, hay un quiebre inicial con el tema de las niñas que saltaron los torniquetes. A los 30 pesos. Claro, el tema de los 30 pesos. Que ese fue como la gota un poco que... No fueron 30 pesos, son 30 años y todas esas frases que salieron de ahí. Es como la causa inmediata de la cuestión. Pero después igual todo este proceso empieza a evolucionar también un poco. Y así se llega al 25 de noviembre, si no me equivoco, que es la marcha como más grande que era como un millón, de la historia, que cifras no oficiales hablan de casi 2 millones de personas, 1,5 millones, ¿cachai? Entonces, el tema es hoy, ¿qué opinan esas personas? ¿Cachai? Todas esas, porque hoy día me aparecieron varios posts que decían así como, acuérdate tú que hoy día como que querés votar por la derecha, como que andaba ahí en las calles. ¿Existía o no realmente una conciencia profunda de lo que pasaba en Chile? ¿O hubo mucha gente también que lo hizo por moda? Yo creo que sí, pero queda acéfalo. Vuelvo como a esa es mi interpretación personal. Como que no hay alguien que haya canalizado eso. Fue espontáneo y como fue espontáneo, terminó acabando por la pandemia. Y como que no hubo nunca una organización. Es en la medida que tú te organizas, ya sea en partidos políticos, ya sea, digamos, vecinalmente o de la manera política que tú quieras, que no necesariamente tiene que ser institucional. Es ahí cuando tienes como claro lo que estás pidiendo o lo que quieres cambiar, pero como aquí era acéfalo, espontáneo y finalmente hubieron otros que te interpretaron y no tuviste tu propia voz, terminó pasando esto. Por ejemplo, lo que más representativo era como la primera línea, que mucha gente se identificaba con la primera línea. Y tú veías cuando los periodistas entrevistaban a la primera línea y el discurso era: nosotros estamos aquí peleando para que la gente se exprese.
Y hasta ahí llegaba el discurso. Claro, ¿cachai? al final era como bien instrumental, de cierta manera, o sea, no la primera línea como tal, sino que la gente que quería salir como a votar, de cierta manera, energía, que es la misma que siento yo, que va al estadio, ¿cachai? Como se entendió, siento yo, como un punto en donde podía ir y decir todo lo que quería. De hecho, las barras bravas igual actuaron como en Justamente, ese sí, sentido. Y como que hubo una especie de alineación y ya somos todos contra la institucionalidad en el fondo. Claro, sí, pues. Sí, ese punto importante sobre lo acéfalo que fue el movimiento social, porque creo que es lo que termina determinando la fuerza y la debilidad de la propia revuelta de octubre. O sea, en la medida que fue acéfalo es la condición que posibilitó la gran cantidad de violencia que se vio en las calles, la desestabilización del gobierno porque no tenían por dónde agarrar el movimiento. Y a la vez fue la debilidad porque tampoco hubo una canalización precisamente, una CUP, una arista que pudiese tomarse y decir, este es el programa, esto queremos instalar. Eran demandas que se generaron durante 30 años, como la Constitución, qué sé yo, las asambleas vecinales que tuviesen poder, más participación en el Estado, pero no fueron esquematizadas. Y hasta el día de hoy yo creo que ese trabajo no se ha hecho. Y al parecer eso es lo que está en debe como sociedad política, Sí. o la parte política de la sociedad civil que como tarea a realizar, y tal vez los partidos ahí debiesen tener una cierta injerencia. Es lo que uno esperaría. Lo que Claro, pasa es que igual claro. ahí hubo como una dicotomía importante en el sentido de que el movimiento social que empezó en octubre como que se quiso desmarcar en todo momento de los partidos políticos. Y ese yo creo que fue como como el problema también, porque al final te querías organizar con gente que quizá nunca se había organizado de ninguna manera. ¿Cachai? Y empezó a pasar que yo me acuerdo de ciertos intentos previo al proceso constitucional de diálogos ciudadanos, me acuerdo, que se hicieron en el Estadio Nacional, me acuerdo que habían como, se armaban como cabildos, de cierta manera. Bachelet impulsó como ese Claro, germen. previo, como en su gobierno me acuerdo que lo impulsó y ahí se retomaron. Pero al final como que no sé en qué quedaron esas conclusiones, si la primera comisión constitucional los tomó, ¿cachai? Siento que en ese intertanto, hasta que se firma el acuerdo por la paz, siento que hay como una canalización que después se empieza a perder. Porque Claro. el acuerdo por la paz fue rechazado. Yo me acuerdo que fui muy crítico también del mismo Boric en su momento, Sí, po. por firmar y después sacarse una foto hasta con Jacqueline Van Rysselberghe, si no me equivoco, que salía en la foto. Bueno, con unas caras de muerte, pero igual al final se entendió como que pactaste para salvar un poquito a Piñera en ese momento y encauzar esto de manera más democrática o institucional. Pero en esa movida hizo como que el tema al final se fuera diluyendo porque la gente dijo, de nuevo van a estar estos mismos que llevan haciendo esto mismo todo este tiempo. Es que yo me acuerdo que era una cuestión que uno sentía, además que les pasó a ustedes, el hecho de que pasó esto y todo como que resonaba el concepto, esto solo lo puede salvar una constituyente, Sí, una po. constituyente. Y es por esa razón que después terminan haciendo el acuerdo, porque era como una especie de secreto a voces, como que era una demanda que se venía pidiendo de lo que tú dijiste, de los pingüinos en adelante quizás, Sí, po. del asambleísmo, que es como una especie, que De incluso hecho, surge en el 2005. Yo me iría un poquito más atrás. Es como lo que habla de harto Gabriel Salazar, como desde esa... las protestas como de los deudores habitacionales, como que fueron como los primeros que se empezaron a manifestar en los 90, un poco pasando también por la deuda histórica de los profes, ¿cachai? Que son, al final como que lo que venía desde la educación era el cuerpo como más articulado y que fueron los que empezaron con esto y después como que la Claro, bola de nieve pero fue creciendo. igual si uno lo piensa, por ejemplo, Jackson, Camila Vallejo, Boric, todos estos que eran dirigentes estudiantiles eran personas de partidos políticos, o sea, era gente que sabía organizar de antes. Sí. Y que canalizaron movimientos y quizás los crearon también. Sí, o sea, ellos son O sea, el origen del Frente Se, Amplio. se habla mucho del movimiento social, pero no dejan de ser partidos que quizás manejan esa o canalizan esos movimientos sociales, que están un poco a la cabeza de... Claro, que terminan representando al final las demandas que surgen en la ciudadanía. Y es importante también hacer esa génesis histórica de la revuelta, porque recuerdo que en los años 90 es también cuando se constituye el bloque de LGBT acá en Chile con... Cuando se despenaliza la homosexualidad igual, Claro, como en el 96. y también la Canto Más Fuerza, el movimiento mapuche, que Y es, la creo CUT, que- si no me equivoco, también como que surge por ahí. Se llamaba de otra manera antes, pero no lo tengo claro ahora. Y es súper importante lo que dice Luciano porque el móvil viene Móvil de... H, claro. El móvil y el móvil viene también con una herencia de los movimientos que enfrentaron durante la dictadura.
el dirigente, que en este momento no me acuerdo, el del móvil, pero fue parte de las organizaciones del Frente Patriótico, ¿cachai? Como que aparece en la historia en ciertas concentraciones y era parte de un movimiento político previo que al final empieza a canalizar las luchas de las disidencias sexuales. Y ahí se ve muy bien precisamente la diversidad de las demandas que toma cuerpo en... Tal vez hablar de izquierda sería un poco abusivo porque también se desmarcan de lo que intenta hacer la izquierda tradicional y lo que desde antes de la dictadura se llamaba izquierda. Entonces se puede caracterizar precisamente lo que estaba pasando en Chile a partir de esa diversidad de movimientos. Por un lado está el movimiento mapuche, por otro lado está el movimiento por la liberación sexual, por otro lado los estudiantes, profesores. La FP, en contra de la FP, claro, como los movimientos por las pensiones. Se ven distintos frentes que no terminan de ser unificados. Entonces aquí hay una suerte, y precisamente en la universidad también se toma cuenta de esto a través de las teorías interseccionales, que la lucha va por distintos frentes, pero nunca con una reunión que logre concentrar. Más adelante la lucha feminista también es otro frente aparte. Claro, otro frente. Claro, que es justo el previo. Claro, está esa época. Lo que pasa con el movimiento feminista, porque son las protestas previas que existen antes del movimiento social. Entonces igual marca un poco como la intención feminista también de toda la revuelta. Yo creo que la idea de la constituyente es precisamente eso, que es como para la gente lo único que logra aunar como esta interseccionalidad. Yo lo veo de otra manera, sí. Tengo mi opinión personal. No me parece, o sea, la constitución sí es como el instrumento. Pero creo que todas esas demandas activistas por separado fácilmente caen bajo el concepto de lo que estás diciendo tú de la izquierda, pero una izquierda como bien entendida. ¿Cachai? Como del movimiento obrero. Claro, no, y más allá de eso también hay un deterioro de la concepción de política, ¿cachai? Como que al final la gente estaba chata, como en general. Ese era como la clase política. Exactamente. Y eso mismo se ve hoy día, ¿cachai? Como que quieren medidas hoy, ¿cachai? Onda, ahora. Y claro, según yo, el proceso posterior a la revuelta, o como el fruto de la revuelta, debió haber seguido quizás dos caminos. Uno constituyente y el otro de darles medidas inmediatas a la gente, ¿cachai? Porque si no, puta, es un tema que se va a ir repitiendo y se va a ir repitiendo y se va a ir repitiendo. Y aquí yo igual quería como tocar un tema que lo tocamos igual en el piloto, que es esta como corriente cultural un poco de la izquierda. Yo, bueno, sin querer ser autorreferente, mi tesis la hice respecto a este tema, como del componente cultural del estallido social. Como que se dieron varias manifestaciones que eran... A mí, en lo personal, me llamó la atención que fuera música, por ejemplo, de 50 años antes. Toda la que sonaba en el estallido social. Víctor Jara, Inti Pillimani, Quilapayún. Los Prisioneros. Un poquito más tarde Los Prisioneros, que tampoco es como 40 años atrás, ¿cachai? Claro. No es menor. Y actualmente... El baile de los que sobran era el tema, sí, como himno de la wea. Y actualmente... Y el tema es que teníais pocos exponentes actuales que estuvieran haciendo música... No, y todos los exponentes eran de izquierda también, po. Sí, obvio. Más que mal. Pero a mí lo que me llamó la atención principalmente era que habían pocos exponentes que pudieran identificarse fácilmente y que no los tomaréis como que se están subiendo al carro de la victoria. ¿Cachai? Como que, no sé, pues yo soy un poco más rapero, entonces yo sentía que portavoz podía ser una persona que era parte ya del movimiento social porque llevaba 10 años hablando de estos temas. De lo mismo. ¿Cachai? De repente Anita Tijoux, que fue la que hizo Cacerolazo, ¿cachai? Y que al final ella agarra y hace una especie de himno, que yo tuve la suerte de entrevistar a varios artistas en ese momento cuando hice la tesis. Y nosotros hacíamos la pregunta, como en el caso de Anita Tijoux y de Mon Laferte también, que recuerdo que sacó el Plata, el que lo hizo con Huayna, y claro, había una diferencia en la percepción en el sentido de que Anita Tijoux también perteneció y fue parte de... Tocaba en tomas en el tiempo del estallido, o sea, del movimiento estudiantil. Entonces... Me acuerdo que Max Vivar, que nos dio una entrevista, el vocalista de Villa Cariño, nos decía como que Ana Tijoux no tiene nada que demostrar. O sea, como si alguien viene a cuestionar... El carro de la victoria. Sí. Como si alguien viene a cuestionar a Ana Tijoux por hacer un tema respectivo al estallido, es porque no entiende la trayectoria de Ana Tijoux y hija de papás exiliados, ¿cachai? Como tiene todo un componente que la hace ser merecedora de... Haz todas las canciones que queráis del asunto. Entonces... Ahí yo creo que hubo un componente importante. Yo también tuve la suerte de hablar con la gente de Radio Plaza de la Dignidad. Y ellos fueron como los que un día, después de ya un par de semanas que la gente se congregaba en Plaza de la Dignidad, empezaron a poner parlantes hacia afuera. Ellos estaban en un edificio que está frente a la Plaza Italia y pusieron parlantes hacia afuera apuntando hacia abajo.
y decían que el momento fue como distinto porque empezaron a poner, por ejemplo, la canción de 2 minutos, Ya no sos igual, ¿cachai? Cuando empezaban a haber enfrentamientos con carabineros, vamos a decir carabineros. Pero había una corriente musical y una corriente cultural que obviamente era muy marcada con la izquierda y que se ve también. Hay una canción que arma Casa Parlante con muchos exponentes que están los de la Combo Tortuga, diferentes artistas y que se agarran un poco de esto y que yo creo que siguen hablando lo mismo, ¿no? No es como que se hayan dado vuelta la chaqueta de cierta manera y son los que hoy día reciben todo este hate de la gente como que dice, no, los actores son cafiches claro, son cafiches del Estado, que les paga el Estado. ¿Qué quiere decir Don Teclas? Oye, paso a saludar. Oye, hay gente preguntando en el chat, más o menos, a ver, para saludar a todos los que ven este video ahora mismo y en diferido. ¿En qué estaban cada uno de ustedes cuando estaba en pleno estallido social? Bueno, yo estaba estudiando. Eso preguntan, gracias. Grande Jeremy. Ahora sí. Yo estaba estudiando, estaba en Concepción, estaba en segundo año de Derecho. Y me pilló el estallido allá. Recuerdo que estaba con un amigo, estábamos repasando contenido, creo que de constitucional parece. Y surgió el estallido, surgió al otro día de que haya comenzado en Santiago. El día 19 de octubre fue cuando agarró fuerza. Y para allá partimos, en esa estaba. ¿En qué lugar era como se congregaba se juntaban la allí en Paiscaví con Carrera, en la rotonda. Ya. Ahí fue donde todos nos juntábamos en un primer momento y luego se marchó a la Plaza de Armas de Concepción. Pero de ahí en adelante ya fue un caos en las calles. Un caos, Sí, recuerdo que se quemó el home center, que tenía gases ahí adentro. Brígido. Sí, Sí, fue combustible violento. y cosas así. Sí, combustible, material inflamable. ¿Tú dónde lo viste, Bati? Yo estaba aquí, que yo en esa época ya estaba viajando, porque yo vivía en Valparaíso hasta el 2018, bueno, estudiaba Derecho igual. Yo recuerdo que estuve aquí también cuando se quemó el Banco Estado. Estuve ese día... Ya, sí, vos, a ver, aquí también, según yo, el 18 no hubo como mucho No, fue como a los días siguientes. Y fue como en la noche, como de Sí. la noche del 18 para el 19. Y bueno, lo que otro que me acuerdo, hartas barricadas aquí casi todos los días, hubieron 2 semanas que quemaban lo que fuera, o se quemaban los vecinos, todos estaban... Yo me acuerdo de Barro Luco, todo Incluso gente que uno puede ver en la calle ahora y decirte, weones de derecha, andan quemando cosas Sí, igual, entonces como que es raro. Claro, es que como te digo, yo por ejemplo tengo amigos que no voy a dar el nombre, pero que también iban a marchar mucho, que se armaron su escudo, ¿cachai? Pero era mucho para la foto. Es mucha estética. Claro, entonces al final yo creo que eso penó también, bueno, y la historia de deseducación que tenemos también en materia cívica y política. A mí me tocó, me acuerdo, es como de lo que más recuerdo del estallido, que intentamos parar como un grupo de pensar qué está pasando, no como ir a tirar piedras, porque sí, ni nada. Y en eso me acuerdo que con el que más hablé fue con Luciano. Me acuerdo que coincidió en un momento que estábamos metidos con teoría del valor, así brígido, leyendo a Karl Marx, por si alguien no cacha lo que es más o menos la teoría del valor. Y de hecho me acuerdo que coincidimos como con un natalicio o fue el aniversario de la muerte cuando se funde con el infinito. Me acuerdo que nos quedamos conversando como de un texto, claro, así. Citando a Carlos Pérez Soto. Pero fue una labor como mucho más teórica, me acuerdo yo. Lo sentí muy así, como el empujón para seguir estudiando como... Sí, uno claro. que es de izquierda, teoría más de izquierda. Dura, sí, y además se daba que, bueno, en mi caso yo también estaba estudiando, pero en Santiago, tenía el cumpleaños de un amigo, estaba de cumpleaños también hoy día, obviamente, y me fui a Valparaíso. Y la mañana siguiente nos vinimos, y claro, ahí empezamos a cachar como la cagada que había quedado el día anterior en Santiago. No se podía ni viajar. No, nada, pues claro, yo dije, si no hubiera viajado a Valparaíso con mi amigo y después en auto todo, dije, quizás no hubiera salido y habría vivido como todo ese proceso más allá. Pero el día sábado, después de que llegamos, me acuerdo que fuimos a San Antonio, yo a sacar fotos, como había aprendido recién el tema había pasado recién el ramo de fotoperiodismo, entonces tenía como un poquito el bichito ahí y salía a sacar fotos, porque además tengo un amigo también, Gerardo, que hacía harta fotografía de manifestaciones. Y claro, ahí nos fuimos a San Antonio, y en San Antonio como que ya era enfrentamiento, solo enfrentamiento, era el sábado en la tarde.
Y era gran parte. Y me acuerdo que después, el día domingo, ya fue el día que se quemó el Banco Estado. Y ahí era como todo en 21 de mayo. Sí. Como que ahí era como la masa grande. Después fue esa que casi queda la cagada en el acceso cuando casi se meten a donde estaban los milicos. Sí, po. Y Sí, po, ahí- eso fue ya cercano. Me parece que fue como el 12 o 13 de Yo noviembre. conozco gente ahí, milico, que no voy a decir quién es, pero me dijo que estuvo a punto de disparar y llegaron justo los ratis y los salvaron. Y Sí, fue pues como menos sí, mal que dispersaron fue gente como porque la, si no la policía de investigaciones. que estuvieron a tuvo punto de un- disparar así. Que tuvo un rol bastante represivo en esa Sí, po. manifestación. Pues, Sí, yo recuerdo que- niños. Recuerdo que acá en San Antonio hubo un momento en que la gente salió desde Yoyo hacia Las Rocas y en el puente Sí, fue po, que eso la es- PDI ese día. agarró balazos, sí. Entonces, de esa manifestación que me parece que fue entre el 10 y el 15 Fue de brígida la noviembre. Y escalada fue de violencia si uno lo Sí, piensa yo ahora me con acuerdo- distancia. Sí, pues, la Es gente que de sí, La po, Roca lo que estaba pasa- a los de golf. Lo sí, que pasa es estaban que esperando a los yo buses. recuerdo un momento en el que, claro, habíais pasado por semanas en donde era harto el enfrentamiento y después Carabineros como que empezó a retroceder un poco y la gente igual quería seguirse enfrentando y era como, acá en San Antonio al menos era, iba a la marcha, te dabais la vuelta por San Antonio, te ibas a Yoyeo. Después en Yoyeo te dabais la vuelta por la plaza de Yoyeo y volvías a San Antonio. Y era una marcha como que iba y venía, Sí, iba y bo. venía. Y después Y como con las lacrimógenas vamos al de bypass. vuelta. Y el bypass ya claro, pues ahí Sí, bo. Carabineros ya con las lacrimógenas que ¿verdad? volaban así. Me desbloqueaste, caleta, recuerdo. Sí, pues, y me acuerdo que, claro, ya avanzado noviembre empezó como a diluirse un poquito el tema. En Santiago siguió hasta febrero. Yo hice la práctica en un diario bien, no de izquierda. Y claro, los días viernes eran el día de manifestaciones en Plaza Dignidad o Plaza Italia. Así se llama ahora. Claro. Entonces, bueno, es un tema que va a seguir marcando, yo creo, la pauta y la agenda política, que también fue parte un poco de lo que vamos a hablar ahora, que estamos, bueno, a 17 de octubre. Hoy día y ayer en la noche partió la franja electoral para las elecciones que se vienen en noviembre. Ya se sabía el orden, ya se sabía más o menos cómo iba a ser. Cada candidato tenía alrededor de 3 minutos en su aparición. Y la franja presidencial empieza con la candidata Jara esta vez. Vamos a revisar un poquito de lo que estamos hablando para poder ahí ir reaccionando. Le metimos producción Esto hoy día. sí, ¿La hoy día le vieron? metimos ¿La vieron, producción. Yo no la vi. Yo la revisé, pero esta es la de No ayer, hice la ¿cierto? tarea. Esta es la de anoche. La que estábamos viendo Pero sabéis que en bueno la que pauta. que no la hayamos visto porque vamos a quedar Sí, en po. shock Ustedes real, van a pues esto va a quedar, ser orgánico. Vamos, maestro, cuando quiera. Vamos. Espera, sí. Estamos con problemas técnicos, hay que rellenar un poquito. Están ya instalando un gesto. En todo caso. Pero yo no creo que sea espontáneo ese gesto. Era entero hueonado. ¿Lo hacía Bachelet o no? Como que me recuerda a esas vibes. Y está en HD, ¿eh? Sí. Hasta ganas de hacer la weá. Van a hacer así. Ahí nos vamos funados al toque, no, capítulo 1. Bajaron el capítulo 1. No, pero ese es de los romanos, po. Sí. Sí, pues, Que a todas y todos se nos trate con igual respeto, sin excepción. Es cuando sabemos con certeza que nuestra sociedad es justa. Esta es la parte como más emotiva de la... Están apelando al sentimiento. Sí, pues, obviamente. Pero yo no tengo sentimiento. Yo creo que tiene que ser mitad y mitad. Y ahí recién apareció ella. Brígido igual. Como- Menos mal que no me dejaron a mí a cargo de hacer un video que hubiera dado la media cacha. Quizás que hubiéramos hecho. Habló de dar soluciones reales. ¿Y por qué sale primero ella si el 2? Porque hubo un sorteo hace una semana. Ah, es azaroso. Sí. Mira tú lo que se aprende. todos los días se aprende algo nuevo. ¿Ya viste? ¿Caché? Como, Ah, puta, hubo emotividad y ahora se supone que deberían venir las medidas. las Parte medidas. más dura. Claro. Drones, cámaras térmicas. Tecnología. Que se vea con tecnología. Tecnología.
Cualquier Eso. tierra, ¿Sabe loco. manejar un dron? Sí. Sí, Ya, ya. vamos. Ojito San Antonio. Oye, Era San Antonio. Era ¿no? Valparaíso, parece, muchacho. ¿eh? Puta la Así weá, que no- loco. Nunca salimos en nada, weón. ¿Hasta cuándo? Como el patio Pero trasero San estaba para las Antonio. campañas. Bueno, aquí pillaron a Marco del Pont. A nadie le interesa eso, el único dato interesante es San Antonio. Sería ley. Se escondieron en el tutorial, pues, weón. Sí, weón. mira, la frontera. Seguridad fronteriza es Jara. Sí, ¿viste? Es por ti. Ojito Harold Maindiddle. Don Michael. Este nos trae el 9. Voy a Ajá, instalar la haciendo idea de hablar que- perritos. Harold Maindiddle. Va por el Sí, humor. dilo tú también. Harold Espíritu. A Diddle. The Office. Va por el Espíritu humor. Cross. Ah, Una clara. Sí, una referencia a ¿Ese es el guatón de la fruta o? La oficina de Palacio. O como se dice en Ya. inglés, Fruit Water. ¿Cómo se ¿Se dice? está revelando, Harold? Harold Maindiddle. Voy a decirlo hasta que se acabe. esta Funaciones. Harold Espíritu. weá. Viste qué chistosa la wea adictiva. A mi gata la trato así. Es Wicked Punkel. Está todo en Le pego en inglés, el po, culito, weón. sí, po. Diddling, darling, diddle. Así entiendo. Pensar que hay gente que va a estar escuchando esta mierda, weón. Sí, que va a llegar hasta este estamos minuto. reaccionando a la franja, Bastián. No Sí, lo pero recuerdo. es que no me interesa Harold Maindiddle. No, pero es que igual es interesante porque Que vuelva a la NFP y nos ocupa traiga un la... DD bueno, weón. Ocupa la... Estereotipando a los oficinistas, malas. Sí, no, y además... Hay gente que es digna en la oficina. Metiendo el dedo en ¿Cierto, la llaga Jerez? de las fundaciones, pues, weón, ¿cachai? Como ocupando igual el discurso más... Un poquito centro-derecha. Yo estoy de acuerdo con el que está ridiculizando a la Sí, gente que un trabaja en la poco oficina. como que la oficina del happening, un poco. Claro, sí, po. Y sin faltarle el respeto al guatón de la fruta, que ahora es el guatón de la oficina. El guatón de la Se oficina. cambió de rubro. Parece que la fruta no está yendo tan bien. Mira, tiene cualquier La plata, po, cancha weón. tiene cualquier plata. Ahora con el muro, weón, está facturando el guatón. Con dinero baila. With money. Con dinero baila el gordo. De la fruta. Pero está vacilando las fundaciones, ¿no? No, Pero no, funciona no el están caso- pagando Eso es. derechos de Sí, por eso autor te digo, por The está Office. tocando una tecla igual de centro-derecha. Sí. En todo caso. Pero el caso de las fundaciones cae más la derecha que la Sí, izquierda. po. Es que claro, Sí. pero la derecha ha agarrado la narrativa Sí. de la weá. entonces- Por lo Pero que bueno, pasó en el no, Frente no, no. Amplio, ¿no? Justamente, porque Son es la yayita que la han Mucho, buscado. está como medio difuso. tema Mira, Sí. Ciudadano, ciudadanía está apelando a la sociedad. No, mira, ahí, civil. no, vos. No, Bielsa. Quizás es Kramer Igual imitando a tocando- Bielsa. Tocando la la chiva, bicicleta, weón. El celular se escucha como el hoyo, weón. Y Bielsa diciendo que es un hombre Claro. incorruptible. Una palabra. Puta, a mí personalmente me cae bien. Aquí Harold yo Magnico. debo confesar que vi esta parte y aquí siento que no dice nada, weón. Es como un consejo de un tío Ah. sobre sexo. A mí me cae bien Harold Maindiddle. ¿Cómo que Sí, no? es como el tío curado. Yo cuando hay que tomar decisiones las tomo y no me tiembla la mano. Cacha la weá. ¿Sabes que yo todas las decisiones que tomo siempre me tiembla la mano? No va a decir esa weá, pues weón. Yo quiero una persona con Parkinson. Nah, me va el mejor. Este generó polémica. Este chicos, a sí, ver. sí, este es el que se ha viralizado. Tenemos a Mira. Matei hablando ¿verdad con que su es todo padre. día? Sí, Porque pues yo todo pensé día. que estáis Bueno, weando. un cineasta. Nah, Sí, pues. voy a votar meo después de Esa esto. es pura IA. Igual es interesante, Weón, mira. Diego, tú sabías, si fuera weón, yo paré un tanque en la dictadura. Fuera weón. Tú eras el Con hombre una flor, que- le dejé una Que flor. le en dejaste el- una flor. Sí. Esta parte yo igual la encuentro notable. Como- Oye, ¿y esto no infringe ninguna norma? De más que sí, loco. Puede ser, o Sí. sea, no sé De- la verdad. Oye, Mira, tú pero sabes esta si Hasta weá- él leía, pues, weón. Sí, pues, esta weá yo creo que lo pudiste haber hecho real. Sí, es que. Es que no, es que no va a juntar No. a esa gente. No sé si vamos a juntar, claro. Pero ¿cachai que la estética es como de Marvel? Sí, pues. Oh, Sí, loco, Marvel. es Marvel. Es como muy Capitán América, pues. Bueno, es como The Voice. Así como weando la wea. El Parisi de la izquierda, compa. Más respeto con Meo. El París de la ¿Sabes que izquierda. este tipo es hijo de Miguel Enrique? Weón. Sí, pues. Pero loco, Meo te dejó de las mejores películas Pero del se cine escucha- chileno. escucha. Rojo, fama contra fama la película. Mon Laferte actuando ahí. Espectacular. Montserrat Bustamante. Ah, ¿verdad, po? No éramos la oferta. Opción... Me voy a la capilla. ¿Qué opción era? Mira, mira. Igual. Anticipé eso y es canté el ella histórico también. momento de. No, esto parece que es real. Me imagino. No, sí, es Espero. real. Oye, le pega harto al gobierno si es la franja. O sea, ahora viene la parte en donde. Porque hace también una segunda parte de esa IA. Y aquí aparece el gobierno. Qué Porque el genio. anterior igual le pega a los pinochetistas. Sí, claro. Sí, de todas maneras. Mm. Pero Ya, trata de pero claro, un agarrar- gobierno incompetente. trata de agarrar igual al. Sí. ¿Cachai que hay gente que le pagaron para hacer esto? Ahora Pero viene la sí. parte fea. No, todavía no. Aquí está lo del estallido, ¿viste? Oh, qué onda. Ay, terrible de Sí, buena pues, la weón. franja, loco.
Y Beatriz Sánchez, por buen picado. Ahora la IA. Claro, y culpa un poco Bueno. al gobierno del regreso Ya, de la derecha dura. Llámenme loco, pero este video va a envejecer demasiado bien. Guarden el tweet. Guárdenlo. Guard. Mira eso, es genial. Es weón. que esa parte yo la encuentro Bueno, muy ingenio cringe, creativo weón. Es detrás como. de- Es la única muy manera que bueno, podéis igual juntar el tanta sueldo, gente. Pero no hay ningún gordo Mira. ni un feo en la inteligencia. Mira, como instrumento en sí mismo, para mí va ganando. Ya, aquí, por favor, oído con el tono de Franco Parisi. ¿Ya se acabó la de Meo? Sí. Se acabó. Ah, ya. Esa es la fome. ¿Este es un actor o no? ¿Crecer con igualdad de quién era? ¿Lagos? No. ¿Frey? Cansado. ¿Por qué habla así? Claramente hace referencia al tono político de Milei. Sí, de más. po. Claramente. No, y de tener a la hermana ahí al lado también. Alguien po. dijo que eso funcionaba. Qué rabia que esto no sea IA, weón. ¿Cómo se rompe? Oh, la hermana, weón. Mira la hermana. Ese tipo- Esta parte yo la encuentro súper extraña porque dice clase media. Vives a Sí. medias, pagas a medias, En comes los a medias. comentarios dicen que esto... Pamela hace referencia Giles, claramente a la mercenaria. campaña del no. Sí, po, o sea, hizo referencia a varias campañas presidenciales después, desde la del no hasta la alianza. No, Mira Doctor ese, File. Doctor culiao. File, po, El weón. antivacuna. Igual hay una Oye, mezcla sí. interesante aquí de personajes. Ah, no Él, lo conozco. él me Son parece que puros fue desechados. candidato a alcalde en las elecciones pasadas por Valparaíso. Pero, qué Gubernati. lindo. ¿Cómo se llama su podcast? Bad Boys. Bad Boys. Él lo Enfrentando reconozco. a los poderosos. Incomodando a los poderosos. Sandra Oh, Parisi. Sandra Parisi. Pero mira la weá, mi ley, po, weón. Ay, horrible. Es muy- Mira esa camisa, por favor. Toda brandeada. Mira, más allá de la ideología política que hay detrás de cualquier candidato, para mí Parisi es el peor candidato. Como él mismo. Como sujeto. Sí, Mano. porque, por ejemplo, Kaiser yo lo odio. O sea, odio lo que representa. Pero Pero, él claro, es te coherente convenzo. consigo Pato mismo. Briones, leyenda del básquetbol nacional. Como que Kaiser es coherente con lo Cerremos que nuestra dice, frontera. weón. Una Pero persona Parisi con, no, con weón. apellido que quizás viene del altiplano. Sale Papi Miki aquí también, ¿o no? Podría Está ser. con Podría Parisi. salir, no sería raro. ¿Cuántas pensiones de alimentos nos juntáis ahí? Como que levantaría la weá, Papi Miki. Bueno, lo bueno es que no va a salir. Ese weón me debe plata. De más. Ya él no va contento. Viejo facho. Sí, pero no, no sé. Además, me parece que la grabaron como en una tarde. ¿No? En todo caso. En una hora hicieron esto. Ah. Lo grabaron el día antes. ¿Y cómo anda la música? Parisi, presidente. Es como un zorrón. La diría allí. A ver, Negro profe Piñera Artés. cerró la comandante. franja de París. Esto está grabado con un teléfono. Años 70, Unidad Popular. Bueno, literal está grabado con un, ni siquiera con un iPhone, es como Con con un un Nokia. Samsung gama baja. Así. Xiaomi. Son pesados. Chino. Pero mira, hasta ahora, y sin que querer sacar a la luz mi tendencia política, pero la única que he visto Se notó, con... amigo, ya. Usted es talino, amigo. La única que vi realmente con medidas hasta ahora es Jara. El resto es todo como lugar común, como emotividad. ¿Cachai? Más respeto con la M, amigo, que es brillante. Recurriendo a Julia Sí, pero me refiero solo a que no hay medidas concretas, como si Jara habló de No, control sí, fronterizo. Hay una drones, seria weón. y toda la otra. Es efectiva la de Meo, pero puede acarrear consecuencias legales. Yo creo. Sí, yo también creo lo mismo, porque estás ocupando la imagen de tu adversario. Está re preocupado. Yo yo aquí creo, veo Meo. a Artés Pero poniendo denuncias que sí están encarnadas en la población, pero tampoco Es como débil. proposiciones, Claro. propuestas Es claras. un diagnóstico nomás. Claro, sí, hasta ahora sí. De verdad que está grabado con un teléfono, se agradece igual. Da cercanía. Sí, pues como que de verdad no tienen plata para hacer nada. Sí, están usando todas las herramientas que te da la industria china. Porque todo lo que tienen en sus casas es chino, así que no tengamos doble moral con China. Eso es lo único que me va a hacer decir Artes hoy. Pero mira, son frases de la campaña de Allende. El futuro es nuestro y venceremos. Él es de San Antonio. Yo bueno, ubico. ¿Verdad? Llegó lejos el Daron saliendo en la Sí, franja, sí, weón. sí, sí. Triunfó. Triunfó. Devoró.
Devoró. Ya. Ah, pero todavía no. ¿Son todos la misma persona o no? Mismo perfil. Sí, barba, moicano. Califico. Me convenció este weón, loco. Oye, sí, está... Por una patria nueva, popular y de perspectiva socialista. Bien. Han ido varias También veces usó inteligencia a las artificial, pero en la canción. universidades y tienen buena residencia. Este también Aquí es en de el- perspectiva socialista. Aquí en el miedo. Mira, de Nacional Socialista. Mira, hay discurso patriota. Juré servir a mi patria. Porque. ¿Habrá es como- hecho el servicio militar? Es que parece que es reservista, ¿no? Vamos a averiguar. Sí, lo hizo entonces. Sí lo hizo. Algo que haya terminado. po. No, tampoco terminó de... No, yo no creo que no. Otra vez. Déjeme en paz, dice el caballero. Aquí. ¿Por qué pusieron aquí en grande? Porque está en la moneda. Ah, ya, es verdad, sí, bien. Por eso. Mala suerte. Ya, aquí, de aquí te quiero hacer una pregunta de lo que dice Bastián. Mira, gente. Apuesto que eso... Miedo que tuvo de decir o de no decir lo que pensó. No pasó nada, no pasó nada. Eso. Y un naturalismo, amigo. No hay derecho anterior al Estado. Esa era mi pregunta, No, ya sí, me la contestaste. Es que po, weón. es meterse a la pata de los caballos filosóficamente. Pero se puede debatir. Hay dos tesis al respecto. Si queréis, después lo discutimos Sí, al po, cierre. claro. Es que me llamó la atención porque es como la frase como más, entre comillas, intelectual que tira. Sí. Mira, tengo que darle una buena a Kaiser. ¿De qué? No, que una pregunta interesante. No, esperaba mucho menos de él, si te soy sincero. Eso. ¿Viste que Parisi es peor que él? Yo tenía razón, Se po, lanzó weón. una tesis dura. Sí, po. O sea, la weá es que no estoy de acuerdo con él, pero es más formidable que Parisi. Parisi es un payaso, po. Es que claro, este weón como que te convence igual un poco con su tono, así. Déjeme decirle una cosa. Va Ah, cansado. eso. Va cansado. Sí, está para la cagada. Ya Mucho miramos trabajo. mucho. ¿Quién está hablando? Herencia de Bravo, de Claudio Bravo. Del Bravo, me imagino como de Bravío. Pero estos weones no entienden la libertad en un sentido positivo, por ejemplo, como Rousseau, por ejemplo. Lo quería cagar al tiro. O como Cicerón, si uno se va a las catilinarias de Cicerón. Ahora por viene ejemplo. Evelyn, que según yo no ocupó Culeado ella, pero pesado. ocupa un recurso parecido al de Mero, Bacana. un poco. Se unía a cantar así. A cantar las verdades. No, eso era Sí, como antes los chilenos sabíamos cómo salir adelante. era como We are the world. Y toca hitos del gobierno de Piñera. Extremo, Boric es extremo ahora, calmado. Mira. Discursos llenos de odios. ¿Qué onda, Boris? A considerar a otros patriotas como enemigos. Boric dijo que estaba ¿Cómo en se llama guerra, esa señora. técnica que está utilizando cinematográficamente? No sé. Es como collage. Sí, es como un collage video. A la ignorancia que tenemos en La este programa. ignorancia audiovisual, güey. Está leyendo, sí, Matei. Sicarios, po. Un chanchito. Le han Bueno, dado a Boris, extremo. ¿no? El caos, No, Boris. Es lo como un pierde video todo. de Franz Ferdinand. Ahí está hablando de los procesos constituyentes. Díganle que me explique por qué China no ha fracasado entonces. Es como lo que dice Cepu. En todo caso, Un partido que se llame Chile. un análisis cepu. Una pichanga. ¿Cuándo has visto una No pichanga? saben en hacer su vida mayo. esa señora, sí, weón. Es como No saben cuando- hacer un completo. Cuando David el Bárbaro hizo un megáfono con un megáfono Un weón, megáfono, una ardilla y un megáfono. y una cuerda. Oh, qué terrible, loco. Pero es que, Si nuestro desierto en el norte puede florecer, Chile puede florecer. O sea, que aquí no hay ni una wea. mira, la peor franja de todas es la de Parisi.
Sí, es que Es que la grabaron en como... una es tarde, sí, loco. pues, un trabajo de Como- colegios, de Sí. audiovisual. De... Como de una criptomoneda. Sí, además se consiguieron una cámara buena y chao. Artés. No, y como que Hizo buscó lo mismo, pero con un teléfono. a los personajes como We más are the llamativos de world. su equipo. Po. We Por eso are digo, está el the Pato Briones, Beatles. está su hermana. Mate hiper populista, loco. Es muy populista, weón. Demagoga. Caña hueca. No, pero igual se presenta como alguien de centro aquí, po. Es como- Sí, Barça. apunta al centro, es bien artística la propuesta Sí. en su gráfica. A ver este Y culiao. aquí viene la señora Milenka. Ah, perdón. Estamos en... Aquí viene la señora Milenka. Mesura, por favor. Nunca han dado en micro, según. Por eso está... No, entendemos, lo entendemos, amiga. Puta la wea. Lo entendemos. pobre señora, quizás. No, claro. Le mataron al hijo, inmigrantes ilegales, po, weón. ¿Cachai que Cast está usando una señora que sufre para sacar Sí, pues provecho no, sí, personal? por eso te digo. Es maquiavélico, po. Como mea culpa. Claro, sí, po, weón. Un poco. Nada, hacía presagiar. Claro, sí. Me convenció, loco. Yo creo que un capítulo de Del presidente, ¿cachai? Tenía que buscarle a la señora que hablara contra Boric, po, weón. Sí, le han dado Boric, bueno. Las condiciones más terribles que alguien podría imaginar. Claro, la gente de la dictadura murió en condiciones súper... Ojalá haya cobrado Imaginado. bien la señora, ¿no? ¿Cachai? Es como van a venir a violar a nuestras mujeres. Audiovisualmente A es quemar súper nuestras malo. cosechas. Mira, weón. Tenía menos botox ahí. No era él, era un mono de goma que estaba. Se estaba derritiendo. Era Kramer imitando a Canta Kant. bandera chilena, weón. Sí. Ah, chuy. Y porque sí. Como no, vamos a hacer esto, vamos a aumentar cara, no sé. No. Cuando sea presidente, Chile va a ser mejor. Fin. Mala idea igual. Mala idea el. Es que podría haber aprovechado ese como envión emotivo. Sí. Y ahora viene la cancioncita. Es terrorífico, po. Miedo. Claro, esta weá es miedo, pero mira, cacha el quiebre. Y ahora viene la esperanza mala. Oh, compa. Este tema podría habérselo hecho yo y le hubiera cobrado 10 palos por esta cagada. Te ponen. Sin comunismo, ojo, le pusieron ahora... No sé si eso estaba en la original. Pero loco, tu único trabajo es ser candidato presidencial y no podías hacer una canción nueva. Weón. Cero propuesta. No, por eso te digo, Cero. puta, así como la objetividad no existe, dijo mi profesor de ética, pero viendo así como el discurso, la única que presenta así como propuesta concreta, onda, vamos a poner drones en la frontera. El resto solo, el país va a ser mejor conmigo. Y hacen un diagnóstico como meo, que al final no sé qué quiso decir, como Es que igual es pegarle fome. a un lado y pegarle al otro. Igual es fome que se limita al marketing claro, político. o sea, son campañas y... Sí, po. Y José Antonio Cast lo está haciendo muy como político republicano gringo. Así como Claro. tratando de hacer estos eventos como llenos de banderas chilenas, ¿cachai? Donde él es como el único orador con un podio. Así, me recuerda mucho a House of Cards y Frank Underwood. No sé si vieron esa serie. Bueno, No. Bueno, es lo que pasaba también con Guaidó en Venezuela, con Corina Machado, con Milei. Entonces es un auge de la derecha, de la ultraderecha a nivel internacional que está en coordinación. No es casualidad y detrás hay think tank y hay cualquier Claro. plata que están financiando un movimiento ideológico que es fuerte y que tiene un sostén en la idea y es bastante incongruente la idea de izquierda porque se están apropiando de pancartas que históricamente la izquierda ha levantado. Por ejemplo, criticar al Estado es una cuestión de Marx. Hace poco, en un debate en Sin Filtro, Fabián Puelma debate con Axel Kaiser, si no me equivoco. Y le enrostra eso porque Marx hace la crítica al Estado, y él habla de parásitos del Estado. Y bueno, esto ya como desprendiéndome de la franja electoral, pero es inevitable tomarlo pensando en esta conjunción de la derecha a nivel mundial porque su sostén teórico, su sostén intelectual son los filósofos clásicos y ellos no tienen. No tienen filósofos clásicos, entonces, o pensadores intelectuales que tengan una
una fuerza con ideas tan potentes como las de la izquierda. Pensadores tienen. Claro, y que hayan marcado una época intelectual de cierta manera. Claro. Porque lo que estábamos hablando, de lo que dice Kaiser, ¿cachai? Como esa frase de que tú tienes derechos previos al Estado, o antes del Estado, como, no sé, como en base a qué, en ese sentido, como quién te los provee, quién te los puede entregar. Eso ya es bien cabezón y teórico entrar ahí. Pero dale un poquito, Podríamos explicar. Tírate un poquito el rollo. Sí, que me quedé pensando después, o sea, los derechos tal y como los reconocemos ahora, como los derechos que el Estado te brinda, o sea, evidentemente no pueden existir sin el Estado. Sin un ente, sin un tercero, digamos, que te cuide sin tu un esfera, leviatán. tu esfera de bienes protegidos, ¿cachai? Pero si tú elimináis el Estado y te vas, no sé, pues a grupos quizás tribales o clientelares o feudales derechamente, sí hay derechos, pues, pero son derechos privados simplemente. Un derecho que quizás una relación que pueda tener este individuo conmigo, ¿cachai? No sé, pues de clientela. Que yo tengo el derecho quizás de Claro, recibir de él su trabajo y él tiene el derecho de que yo le brinde protección. Como el arriendo o como... Claro, ese tipo como de- la servidumbre, Claro, ¿cachai? el Se refiere a la hospitalidad, a la servidumbre, quizás a la vendetta, que también era una cuestión que estaba ahí en el límite. Cuando un pueblo vengaba a otro, esas son cuestiones sin Estado, ¿cachai? Como previas a la existencia Sí, casi de la civilización. preestatales. Relaciones de deber y de obligaciones. Claro. Y tal vez sin la Cosas que se ven en la autoconciencia del Ilíada, derecho. si es que analizáis la Ilíada. po. Claro, nociones de justicia primitiva, pero nociones de derecho moderno, ahí es, claro, donde uno podría pegarle a Kaiser y plantearle que él lo que está hablando de los derechos naturales no es tan... Pareciera que la tira como Es imposible, de hecho, es irrealizable. No es tan transparente, o sea, hay detrás una capa ideológica súper fuerte, súper gruesa que la está naturalizando. Y la derecha un poco que juega eso, a cristalizar cuestiones que no son obvias, a pasar por obvio algo que en realidad tiene un entramado profundo y tiene mucho trabajo intelectual detrás. Y al final llevan como a la, entre comillas, teoría política como frases como de la gente común y corriente, y al final les tratan de dar una interpretación filosófica, entre comillas, que ellos inventaron y terminan como este tipo de productos. Bueno, para finalizar teníamos justo algo parecido en línea a lo que estaba diciendo Luciano, que ha sido como un poco la polémica de esta semana con el asesor de la campaña de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, que en una polémica columna que se ha viralizado, o sea, ha sido tema en la agenda política toda la semana, donde trató de parásitos de un estado hinchado, que está lleno de, por la redundancia, parásitos que viven de él, y denuncia que los mismos de siempre convirtieron el gasto público en una industria. ¿Cachai? El tema es que después se filtra y se sabe que él trabajó y tuvo un sueldo de cerca de 4 millones en el gobierno de Piñera. Y claro, o sea, pasa mucho esto, de que salen con discursos en donde no, yo no creo en el Estado, todos estos parásitos de siempre, y al final ellos mismos son los que han vivido toda la vida en la política. O sea, José Antonio Kast lleva 16 años siendo candidato presidencial. Sí, Entonces, o sea, ¿qué? diputado derechamente. sí, pasó harto tiempo de diputado, pero no sé, los últimos 8 años ha sido solo candidato Claro, presidencial. claro. ¿Cachai? Entonces, al final, y tenés dos candidatos que son tu hijo. Es que eso es lo y brígido. tu- Ellos se autoperciben como que ellos están fuera, pues, ¿no? Pues nosotros somos críticos de este sistema, cuando en realidad soy el problema, pues. ¿cachai? Y es un discurso muy parecido a lo que decía Milei con la casta, ¿cachai? Como Sí, este po. concepto de que existe una clase política de la que yo no soy parte y que no voy a ser parte, aunque entre al Estado. Aunque sea el presidente. Claro, aunque sea el así, presidente, o sea, yo no voy a ser parte. Pero después, o sea, es que es el tema. Se busca hacer campaña y política con frases y con lugares comunes para tratar de captar gente que realmente... Es como que la gente no distingue que el Estado, que el gobierno, que es la clase política, y lamentable porque eso habla igual mal de nuestro Estado de Chile, porque es débil y lo quieren debilitar aún más. Y hay un sector que es la izquierda primordialmente que lo quiere fortalecer, pues, y que yo creo que estamos aquí todos de acuerdo, y en ese sentido Yo creo que se ha ido... estamos claros. El debate se ha ido como encasillando solo en si el Estado tiene que ser más grande o más chico. Y yo creo que ni nosotros mismos creemos que el Estado tiene que ser más grande, sino que tiene que ser más eficiente. ¿Cachai? Como que tiene que funcionar mejor y para eso tenéis que poner mejor gente. No sé si más. Yo creo que, claro, en un país como Chile, donde lo dijimos la semana pasada, donde el Estado, hay lugares donde no ha llegado, proponer que se achique es una tontera, es una Es ridiculez. ridículo, O sea, sí, porque hay lugares que todavía no conocen el Estado, lugares sin agua, etcétera. Entonces, proponer en un país como este, que se achique el Estado, que yo creo que es parecido a lo que pasa en Argentina con Milei. Mm. ¿Cachai? Como que me imagino que
pero también eso se cruza con el hastío y el desdén que tiene la gente en la Es clase que, política. por ejemplo, hay otra cuestión que a la que apuntan que tampoco a nadie hace hincapié, es como ya, no sé, pues, los parásitos del Estado. La solución a esto es el recorte. ¿Y en qué lugar del mundo el recorte efectivamente ha sido una solución? No hay ningún caso que a mí me suene que el recorte sea una solución real. Es como cuando dicen que Chile tiene que salirse de la ONU. Claro, no cambia nada, po. ¿Dónde? Sí. Oye, ya quería preguntarte algo que como metido. ¿Cómo trata Marx esto de los parásitos del Estado? Como para hacer quizás la comparativa con lo que dice este pelotas de acá. Marx trata, bueno, en varios puntos y no de manera uniforme acerca del tema del Estado, pero en donde los primeros escritos los que trata es en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Y ahí plantea Marx que el Estado y la sociedad civil están separados. Está la sociedad política, la clase política y la sociedad civil. Desarrollando esa distinción que a Hegel un poco que se le va, habla de que el interés del Estado no es el interés de la sociedad civil, sino que el interés del Estado es perpetuarse como tal y mantener las relaciones sociales que posibilitan su existencia, que son las relaciones burguesas. Entonces lo que hace Marx en esa crítica es criticar la noción del Estado liberal de las teorías burguesas que estaban presentes en su tiempo, que tratan al Estado como un ente que busca regular el comercio, que busca la paz social y la armonía entre los derechos y las propiedades. Y Marx dice que no, en realidad el Estado surge para defender a la clase política que tiene el poder en determinado contexto histórico. En ese sentido, ya yéndonos como al Capital, se podría hablar de una teoría del Estado en Marx en la que lo entiende como el representante político del capital en la lucha de clases. Así Marx podría hacerse como una lectura rigurosa de qué entiende por Estado. Entonces, ciñéndonos en la línea de Marx, la crítica al Estado que él hace es mucho más profunda y menos cliché que la que intenta hacer la derecha, porque efectivamente llega a conclusiones similares pero por vías totalmente distintas. O sea, el fin de la teoría marxista y de los países socialistas es la disolución del Estado moderno, del Estado burgués tal como lo conocemos, para entrar en una sociedad nueva, emancipada, en la que el control sea consciente de los individuos. Pero no tiene nada que ver con esa crítica barata que se le hace. Claro, desde estos la locos derecha. van al recorte presupuesto. Exacto. Claro, a entender que el Exacto. Estado como que es inservible, en verdad. No es como que un paso para llegar a... Estos locos Claro. como que quieren así, Juan, desregulemos para que yo tenga mi negocio tranquilo. Al Como final- que es que claro, tener ganancias. Sí, po. Y al final Para aumentar lo su venden ganancia. como esta... quieren volver a la clientela, po, como al feudalismo. Y claro, económico. y han instalado también este concepto de permisología, ¿cachai? Como de que no, que el Estado te pone trabas para que te instales con tu empresa, ¿cachai? Y que por eso los capitales se están yendo, ¿cachai? De hecho, Entonces, técnicamente el Estado, gracias a Jaime Guzmán, se autoimpuso una traba para el propio Estado entrar al... claro al comercio, por como así esa cuña de Jaime Guzmán, que la cancha tiene que estar tan delimitada que si es que toca al otro equipo jugar... Y eso no es un jueguen con las invento de reglas la nuestras. izquierda ni nada, eso lo puede ver cualquier persona que Sí. tenga la Constitución a mano, que está en internet. Busquen el artículo 19. Ya, número 20. paremos con esta, No, con que esta paja de me boleya enojé. que en la que nos metieron, Me por enojé. favor. A ver, eso bueno, no era Leguleyo. Estamos llegando Eso era... esta paja intelectualoide en la que nos metimos después de la franja. Es que uno y espera de algo de parásitos los de la- oyentes también. No, si claramente, quieren La que- izquierda claramente. tiene que hacerse cargo. Claramente se Sí, fueron todos los visualizadores. No, Bueno, en Tierra 2. con esta paja de boleya, buen día Cari Robert. Qué lindo vestido Cari. Parásitos, claro que existen. Y no son nuevos. Están tan adaptados que deberían salir en los libros de biología. Se reproducen por decreto y alimentan del asombro. Quieren pasar piola, pero todos saben quiénes son. Dice Marcelo Godoy en un Twitter que estamos leyendo de, Un poeta del hambre. de Chilevisión. Bueno, con esta Gracioso el... reflexión final, Me enojé, po. nos Parásito del humor. me enojé, pues, weón. Sí, que no puede hacerme ese Con chiste esta- en mi programa, con po, weón. con esta paja mental en la que nos metieron los A ver, filósofos y Tírame otra leguleyos, weá para enojarme. nos despedimos en este primer programa de la nueva temporada de Seres Genéricos. Espero que lo hayan disfrutado. No Tratamos me de, quiero ir, de ¿no? hacer un análisis. Bastián, por favor, paremos con el berrinche. ¿Dónde está mi cámara? Señor. Será hasta la próxima. Así termina el debate de este jueves. Bueno, volveremos la próxima semana con un nuevo capítulo en esta discusión política un poquito más entretenida que tratamos de hacer. Chao, hasta la gente, próxima. chao. Los quiero mucho. No, la última parte como que nos fuimos entramado, pero igual. Que nadie llega a esa parte. No. Nadie escucha esa parte, Hay que dejarla